el cacao, el alimento de los dioses. En referencia a esto, pues Humboldt, él escribe que en ningún otro producto la naturaleza ha concentrado un alimento tan valioso y saludable en un espacio tan reducido como en una semilla de cacao. Y se le atribuye a Linneo que él clasifica al cacao o le da nombre como el teobroma. Y teo es Dios y broma es alimento. Entonces él le llama alimento de los dioses. Y para conocer a este alimento, pues dice que tenemos que remontarnos en el tiempo y llegar siempre al origen, y es donde empieza el estudio de la cultura mesoamericana. Entonces ahí es donde uno ve que cómo es que el cacao llega a Mesoamérica y encuentra uno sus orígenes, dice en el río Orinoco y en partes de Brasil, que hay una variante del cacao que no es como lo que uno ve, que son vainas alargadas como pelotas de fútbol americano, no, como son redondas como un melón. Pero no se sabe a ciencia cierta cómo llega a América o a Mesoamérica, si es por transmisión por los roedores, o es por la polinización, o algún viaje, no se sabe realmente cómo es que llega. Y llega la semilla. A veces uno nota, por ejemplo, así con esto que vimos del polvo del Sahara, que también esa es una forma de transmisión del polen que viaja cientos de kilómetros. O sea, habría que ver algo al respecto de esto. Y luego pues en Mesoamérica pues toma un auge muy importante, y ahí es donde mencionan a las culturas, que la cultura olmeca, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Ellos hablan de que empiezan a domesticar el cacao y lo empiezan ya a utilizar y a cultivar. Mencionan de que esta bebida en sus inicios pues era muy ácida o muy agria y que no era del gusto de todos. Luego eso se extiende y ya los mayas empiezan a utilizarlo 500 años antes de Cristo. Y ya por último mencionan como un hecho, ya una bebida que se consume, a los aztecas. En ese gran paso pues es donde uno empieza a conocer al cacao, que es una planta que crece a más o menos 500 metros sobre el nivel del mar hacia abajo. Aparte de eso, pues se da en lo que son las selvas tropicales. Es un árbol que tiene de 4 a 7 metros de altura. Dice que no es tan alto dependiendo del lugar. Y obviamente pues aquí en la población no vemos un árbol de cacao, obviamente por las condiciones climáticas. Entonces hay más de 22 variedades y solo en México pues se conocen algunas. Estamos familiarizados, por ejemplo, con la parte del Soconusco, ahí donde está Chiapas y otras regiones donde son grandes productores de cacao. Pero ahí estábamos leyendo de que en la cultura mesoamericana pues hablan de Quetzalcóatl, ¿verdad, Ángel? De cómo es que esto se lo obsequia a los humanos para que sea consumido, y por eso es que se le considera también al cacao o al chocolate como una bebida que era utilizada usualmente que era algo ritual y en los sacrificios, y tenía varias connotaciones. Por ejemplo, mencionan que lo usaban en los enlaces matrimoniales en la realeza, era parte de la comida. También cuando había una victoria militar, cuando concluía una expedición comercial, también se celebraba con esto, y acompañaba a los muertos en el viaje al inframundo. Entonces, de las curiosidades son estas, de que esta bebida se consumía únicamente dentro de la realeza, no era de uso común como ahora el chocolate. Y lo curioso es de que esta bebida iba acompañada de chile y otras especias. Entonces ya luego con el paso del tiempo, ya el contacto con la civilización, ya cuando ocurre esto en la conquista, mencionan a Cristóbal Colón, que empieza a conocer el cacao y el chocolate, y él lo lleva a Europa. Hablan de su cuarto viaje que él lleva semillas, preparan allá y no les gusta porque es muy amargo. Luego mencionan a Hernán Cortés, que él cuando llegó prácticamente al sitial donde lo reciben, a la corte, le brindan también
el chocolate, pero no le gusta. Y él también lo transporta a Europa. Y él menciona que ya ese es el otro paso importante que tiene el cacao y el chocolate. Que en las cortes pues ya le empiezan a agregar azúcar y leche y se vuelve como una bebida exquisita, dependiendo de los gustos. Y lo que estábamos hablando anteriormente del café, ¿verdad? Que en San Martín pues no les gusta el café ácido, sino que les gusta dulce. Entonces por eso es que cuesta entrarle a este punto, y eso es lo que le preguntaban a Pedro también acerca del tema que estuvimos tratando anteriormente. Entonces bajo esto pues solo queremos ver si Ángel pues nos puede ilustrar acerca de, ¿hay alguna mención en el Popol Vuh de esta semilla? Porque mencionan que de los 4 pilares, uno de los árboles era el cacahuatl, o el árbol del cacao, la teobroma. Y mencionan, hay algunos datos, pero realmente no nos queda muy claro qué importancia tiene digamos en el Popol Vuh, si hay menciones o son algunos estudios que hacen falta para saber si tiene alguna connotación. ¿Hay algún tipo de menciones? Hablan acerca de bebidas ancestrales, como las primeras 4 bebidas, que se habla acerca de que pudieron haber sido o cacao o maíz, o en combinación de ambas. En el tema gastronómico, cuando se habla acerca del cacao, tiene una gama muy amplia de variantes que el mismo cacao tiene, antes de convertirse en chocolate, porque hay que hacer como las diferencias de estos entre cacao y chocolate, la bebida de cacao y el chocolate. Bueno, inicialmente el tema del cacao, se pueden hacer bebidas, se puede hacer comidas, es una semilla muy gentil en ese sentido. Hubo combinaciones con especias, especias mesoamericanas como pepita de ayote, como chile, para darle esos distintos sabores al mismo chocolate. Ya en las cortes, o en este caso con los gobernantes mexicas y también con los mayas, era una bebida muy importante. Era una bebida que simbolizaba un compromiso con las deidades. Es más, había gobernantes, y de eso también hay una que es muy famosa, llamada la chocolatera, que es una vasija cerámica del año 500 más o menos de nuestra era, y es una vasija que tiene restos de chocolate. O sea, le hicieron todo el estudio a la vasija y la vasija tiene restos de chocolate dentro. Entonces se dice que es una chocolatera para guardar chocolate. Y al gobernante lo entierran con la chocolatera. Eso quiere decir que era muy importante para el paso de este gobernante. Debió haber sido un amante del chocolate o algo relacionado con el chocolate. Sí, tiene glifos, ¿verdad? La chocolatera tiene sus glifos que hablan del cacao. Y el Goyo pues ahí nos trajo una lámina donde aquí atrás pues está el uso de las monedas y el uso que tenía el cacao en su tiempo. Estaba leyendo de que con 1000 pepitas o semillas se podía comprar un esclavo, y así era el trance que había, o los trueques que habían, porque también tenía uso ritual y tenía uso alimentario también, y tenía uso porque aparentemente cuando consideraban al cacao como un regalo, como el corazón, y el chocolate era como la sangre. Entonces tenía esa connotación en ese tiempo, y por eso decían de que el pueblo no podía consumir esto porque era penado por la ley, y obviamente pues era un tiempo muy crítico para el consumo de las bebidas. Entonces luego, tras ese paso del chocolate, pues en Mesoamérica las culturas pues empiezan a tener el uso y el consumo del cacao. Y por ejemplo hay regiones aquí en el país, así como en Cobán, que recuerdo de que cuando uno llega de visita, es una bebida de amistad, le dan a uno el cacao, y el cacao es como agua de chocolate. Algunas veces creo que lleva un poquito de licor, y recibir el cacao pues es agradecimiento, y si uno rechaza es como que no se siente uno bienvenido. Entonces hace años estuvimos en Cobán, y era un evento de Casas de la Cultura, y lo curioso es que esto fue en Carchá, y donde la comida era el caquic riquísimo, y la señora que preparaba esto pues
la bebida que era de inicio son vasijas así como esta de la jícara, pero no son así muy concentradas, sino que son más ovaladas, y entonces le daban uno su agüita y uno consumía el chocolate. Esa es una de las formas de como en Guatemala uno puede ver realmente lo que representa el chocolate, que es el cacao. Lo que el chocolate, ¿por qué es que es bien grasoso? Porque no sé si se han dado cuenta, cuando a uno le sirven chocolate, como que si tuviera aceite encima, como que brilla mucho. Sí, es que lo que sucede es que de estas semillas dice que para llevar el proceso del chocolate, primero hay que cortarla, secarla, hay que tostarla, y ya estando tostado doran abren las pepitas esas, sacan y lo llevan a un molino, o antes pues a lo que usaban era la piedra de moler. Entonces están moliendo y eso forma una pasta que es totalmente grasosa. Y luego de eso pues se dice que parece que lo cocen y luego hacen por ejemplo, aquí trajimos a colación dos formas como venden el chocolate, que una de ellas es en forma de tabletas y la otra es en forma de barritas. Este es el chocolate de Misco. Ellos mencionan de que, por ejemplo, ellos prefieren el chocolate de Ayutla, de ahí de San Marcos. A veces se les llevan de Cobán, pero estaba revisando y a ellos les gusta comprar el chocolate o el cacao en el mercado de la Presidenta. Lo llevan y hay molinos especiales ahí en Misco, donde llega la gente con su ya preparado, va al molino y ahí le agregan más especies. Almendras, dice que es uno de los inventos también interesantes que tienen en Misco, que utilizan varias sustancias para hacer la preparación. Entonces luego ya hecha la masa, van a la casa y hacen las tortitas o las tabletas, y estas pues las empacan. Puede tardar hasta un año, dice, en un envase cerrado, pero lo ideal es consumirlo en los primeros 3 meses, porque va perdiendo su sabor y su esencia. Lo curioso es de que los pueblos que producen y que cultivan el chocolate son los que menos se favorecen, porque ocurre con otros cultivos, que por ejemplo en el tercer mundo se produce todo lo que es el cacao, se envía a Europa y ellos lo comercializan y el precio viene triplicado. Por ejemplo, dice que una barra de chocolate es igual casi a 2 libras de frijol. Y aquí debería de ser al contrario, ¿verdad? De que aquí lo producen debería de... Sí, probablemente el chocolate sea uno de los productos mesoamericanos que han sufrido más injusticia en el tema del consumo, principalmente porque el chocolate o el cacao es un producto mesoamericano, del Soconusco, de Guatemala, tal vez alguna parte de México, México Central, pero no es un producto que se consume. Eso evidentemente tiene su explicación, la explicación del tema de la reforma liberal de 1871, que introduce el tema del café en Guatemala y abarata los precios del café. El café se abarata en el mercado local y gana fuerza frente al cacao, porque el cacao no es exportable, pero el café sí. Entonces era mucho más barato darles café que ya estaba deshecho, o sea, ya estaban desechando, que mandar a traerles cacao, que sería volver a comprar nuevamente cacao. Entonces es mucho más fácil darles el desecho del café del que ya se fue a buscar el tema del cacao. Entonces el consumo del cacao va disminuyendo a comparación del consumo del café. Eso tampoco implica que se tome buen café, eso implica de que se cambia el consumo de este. Hacia 1780 más o menos, no, 1750, hubo un investigador, también fraile, creo que fue dominico, que se llamó Thomas Gage. Thomas Gage habla acerca de los viajes que hace a través de toda Mesoamérica, entrando en Veracruz, pasando a Ciudad de México, luego a Oaxaca, luego a Chiapas, entrando por Huehuetenango, llegando a Joyabá, pasa por aquí por San Martín y pasa por Chimaltenango, llega al Tejar y baja al antiguo Guatemala, donde estuvo mucho tiempo, y luego se pasa para Misco justamente, y luego para Petapa. Pero hay una parte muy muy interesante que cuenta Thomas Gage en esas crónicas, porque son crónicas que él va contando y que a mí me parece fantástico hacer la reflexión.
Cuando Thomas Gage, que es la única parte, bueno, probablemente habrá más, pero la que me llamó la atención fue esa. En una de sus partes, Thomas Gage dice: yo bajé de los altos de los Cuchumatanes y pasé por Huehuetenango. Él habla de Chiantla y habla de Huehuetenango. Luego que se mete hacia San Antonio y Lotenango y pasa toda esta parte, pasa por Santa Cruz del Quiché y luego llega a Joyabaj. Dice: cuando llega a Joyabaj vi que era una de las iglesias o las más lindas que tiene el Curato, que había visto en todo el Camino Real, que le llaman. Dice que empieza con la expedición. El tema de las expediciones en esto, y ahorita vamos a sacar a lo del cacao, el tema de las expediciones en esto es que siempre avisaban al padre siguiente que un padre iba de camino. Entonces el padre de un pueblo mandaba gente a traer a la frontera al padre nuevo y se traía sus cosas. Entonces el otro padre que venía, entonces le dejaban sus cosas, solo se trasladaban las cosas. Y esto pasó entre Joyabaj y San Martín. Thomas Gage narra cuando él sale de Joyabaj y llega al río Motagua, y él dice en su narración, él dice que el camino de Joyabaj del río para San Martín es uno de los más escabrosos y empinados que había conocido en todo el trayecto, que es del Río Grande para acá. Pero hay una reflexión más importante en ese sentido, porque él llega ahí de noche y tiene que pasar la noche ahí, en ese lugar. Entonces él habla de que los indígenas, o en este caso la gente que le ayudó a llevar sus cosas, dice que juntó fuego y, como dicta la tradición, tomó chocolate. Eso deja mucho en el tema de la reflexión sobre el tema del uso del chocolate. O sea, no era un chocolate para las fiestas, sino que era un tema del chocolate como bebida cotidiana. O sea, no pensaban en el hecho de tomarlo como para fiesta, sino el chocolate o la bebida de cacao, pero le dice chocolate, se tomaba cotidianamente. Como toman el café hoy en día. Lo tomaban como toman el café ahora. Entonces, en ese sentido, sobre la reflexión de cómo tomaban el café, es justamente viene al tema lo que preguntabas, y de por qué se siente tan grasoso. O sea, se toma el chocolate para recuperar el peso perdido por las grandes caminatas. O sea, ahora nos parece como muy pesado, así como, tomar chocolate me voy a engordar. Pero es porque tenemos otro tipo de vida, una vida más sedentaria. Ya no caminamos, ¿verdad? Ya no caminamos y, o sea, no tenemos forma de quemar la grasa provocada por el cacao. Que en sí no es una grasa no es una grasa dañina como, por ejemplo, la grasa de los azúcares de la caña, por ejemplo, o del azúcar refinada, que ese es otro tipo de daño que provoca. Pero el chocolate es mucho más gentil en ese sentido, porque le llaman el asunto del colesterol bueno, que es al final produce un tipo de colesterol que es bueno para el ser humano. Pero también, de la misma manera que tomaban el chocolate, necesitaban recuperar fuerzas. Entonces tomaban el chocolate como una bebida de energía, porque eso es lo que da el chocolate, energía. Entonces eso lo narra Thomas Gage, como toda la gente pues tomaba chocolate. O sea, eso me parece muy interesante. Estamos hablando de antes de la época de la independencia. Y cómo se tomaba, y estamos hablando del lapso entre Joyabaj y San Martín. Evidentemente ahora el chocolate pues es una bebida muy gentil, se combina con un montón de cosas. Se combina con el cardamomo, se combina con leche. O sea, es una bebida que no solo se utiliza ahora como bebida, porque ya transformado en chocolate, ya lo usan mucho en repostería, se usa mucho en dulces. O sea, el chocolate se ha diversificado, aunque su consumo en líquido ya es mucho menor. Y bueno, entonces si también le sucede el mismo fenómeno que le pasa al café, se exporta el mejor chocolate o el mejor grano de cacao, y aquí nos queda un chocopán. Sí, con lo que hablabas, Ángel, ese tirón de Joyabaj para San Martín, Jilotepeque, son 39 kilómetros con 400 metros, pero te puedes imaginar en ese tiempo que era caminar, eso era tortuoso, si en vehículo es sacrificado. Y lo que mencionaba Ángela respecto de las propiedades, dice que los beneficios que tiene el chocolate es que contiene flavonoides, y eso pues tiene propiedades antiinflamatorias,
regula los triglicéridos y el colesterol sin necesidad de usar medicamentos. Te baja la presión arterial, te disminuye también lo que es algunos problemas de salud y mejora la memoria. Te mantiene más cuerdo respecto a muchas situaciones. Hay razón de que nuestros papás, pues, la gente ya de años, recomiendan el chocolate como para la gripe también. Sí, tiene sus propiedades medicinales y es alimento y todo. Pero de lo que estábamos reflexionando era acerca del aporte de los beneficios que pudiera tener. Ahora el gran problema es de que como digamos en Europa, ellos industrializaron todo lo que es el chocolate y dice que una barra aproximadamente es 20 a 30% tiene más o menos, que es una pasta grasosa. Y luego mencionan de que las barras estas, ya cuando vienen con leche, es leche en polvo, un poco de chocolate, que es o pasta o la manteca que trae, pero ya no es propiamente el chocolate como uno lo consume en estas barritas o lo que uno pudiera tener. Y de Ángel, de lo que estábamos platicando es de que, por ejemplo, todas las repercusiones que tiene el chocolate en Guatemala, que es que también es patrimonio cultural o patrimonio de la nación, y menciona que el chocolate es un patrimonio intangible y su forma como se produce o se prepara. Hay un acuerdo municipal que es el 526-2009 y en este año pues dice que tardaron 2 años en hacer todas las preparaciones para llevarlo a un acuerdo y es parte del patrimonio. Entonces los misqueños pues llevan la delantera en ese aspecto, que ya lo tienen como un patrimonio, y es lo que hace falta aquí en la población, ¿va? Por ejemplo, no tenemos un patrimonio respecto al subanic o al pico de gallo, podría ser, o al pulic, pero yo creo que ese es más común, pero no en otras regiones. Entonces ellos tuvieron que mover 2 años en lograr hasta que llegara un acuerdo, hubo presentación, hubo fiesta y todo, y la degustación obviamente del chocolate. A propósito de eso, no sé si recuerdan si alguna vez platicaron o leyeron algo acerca de las chichiguas. Bueno, yo traje a colación este libro, que es de un amigo, el director de la Casa de la Cultura y el cronista de Misco. Pues aquí hay algunas historias interesantes y me voy a atrever ahí a leerles un poquitito, son un par de hojas donde habla de las chichiguas de Misco. Es un dato pero interesante de qué es lo que tiene que ver con respecto al chocolate. Dice que si al cabo de las mujeres misqueñas de antaño, entonces estará despreciando a su madre de leche, porque ¿cuántos de ellos no fueron amamentados por una hermosa y generosa misqueñita llamada comúnmente chichigua, que en lengua pocomán quiere decir madre ajena o madre de leche? Entre familias de abolengo de la bella capital de los guatemaltecos del siglo pasado era común que se necesitara una nodriza para amamantar al recién nacido, príncipe de apellido Aycinena, Monteros, Batres, Castillo, Asmitia, Piñol, etc., para que atendieran lo necesario al nuevo heredero, que con el tiempo llegaría a ser presidente, diputado, ministro, sacerdote, pintor, obispo, etc. Y mandaban a traer al pueblo de Misco una de las famosas chichiguas, que eran recomendadas por ser muy limpias, por tener suficiente leche para varios párvulos, y ante todo que se prestaba para ir de temporada a las casas solariegas de dichas familias, que mandaban a traerla en landó, en carruaje, para que la leche no se les cortara. Las damas ancianas, bien llamadas abuelas, inmediatamente mandaban a traer a la Paula Fuentes, a la señora Pernillo, a las Tablas, a las Cuyán, a las Pistún, a la Micaela Q, que eran madres recomendables porque se alimentaban del magnífico chocolate de Misco, de leche de la finca Santanita, y se bañaban diariamente en el río Panzalic, que con sus aguas cristalinas y frías daban la pastosidad necesaria de la leche materna para los infantes. Estas famosas chichiguas se daban vida de reinas porque en las casas de las patronas se les daba lo mejor, se les vestía decentemente, se les llevaba a todos los lugares que los patronos visitaran. Algunas viajaron a otros países de donde algunas pícaras chichiguas regresaban con ínfulas de grandes señoras, ya que algunas hasta cruzaron el charco. Una patrona llamada Refugio de Varillas ordenaba a su cocinera la comida para la chichigua diciéndole así: Lencha, te recuerdas que el desayuno se lo tienes que llevar a la cama a la fina, porque si no la leche se le asusta y mi pobre Javiercito se pondrá mal del estómago.
El menú debería ser así: chocolate con leche de la vaca pinta, 2 tortas de pan, frijoles bien cocidos de hoy, huevo duro con sal y una pizca de limón, y que se lo coma todo. Pero ¿por qué surgieron las chichiguas? Sencillamente porque las madres legítimas no tenían suficiente leche o temían que se les arruinara el busto. Qué tiempos aquellos, pero siguen los mismos. No lo creen, mis queridos lectores. Hoy en día las mujeres siguen siendo coquetas y por mantener en forma hacen cualquier sacrificio, desde no comer hasta no dar de mamar a sus pequeños hijos, a pesar de las miles de recomendaciones que los pediatras, abuelas, madres y demás chismosas oficiosas, que con buen tino afirman que la leche materna es importante para el crecimiento del niño, para formarle anticuerpos, pero de eso no entiende la moda, la elegancia, la distinción y el refinamiento. Aquellas damas del siglo pasado que usaban trajes tipo imperio, en los que el busto pronunciado era mal visto, como deformación de la elegancia, por lo que había que usar corsé, que era un aditamento de mucho sufrimiento que necesitaba de ayuda para colocárselo, porque lleva docenas de amarres para mostrar una cintura de muñeca y casi sin busto, para lucir collares de esmeraldas, brillantes y demás chachales suntuarios que hacía lucir más bellas, por supuesto con su Napoleón al lado. Pero ahí es donde nace la costumbre de mandar a una chichigua para atender al nuevo infante y así mantener una figura de reina y seguir la fiesta por delante. Hubo algunos casos fatales, como por ejemplo cuando una chichigua misqueña fue llamada a la casa de unos patrones para amamantar a un recién nacido, pero no le permitieron llevar a su pequeño párvulo, el cual murió por el abandono de la madre. Hubo casos edificantes como el siguiente. Cuentan algunas viejas de antes que a don Justo Rufino Barrios le dio una diarrea de aquellas que costó mucho curarla, hasta que una vieja curandera le dijo que mandara a traer una chichigua de Misco para que le diera leche materna y así lograra la mejoría necesaria para seguir la lucha unionista. Cuentan las historias de antes que así lo hizo, que logró recuperarse, llegó a presidente de Guatemala y hoy es un héroe nacional. Como se puede ver, las chichiguas misqueñas han sido madres de héroes por su generosidad inagotable, así como el Cerro Alush, que sigue dándonos agua. Así ellos nos dieron el germen de la vida para formar a hombres probos que gobiernen con justicia y equidad en nuestra patria. Logra a todas esas mujeres que desde el olvido de los siglos amamantaron a nuestra raza guatemalteca con una entrega total, sin egoísmos. Ellas fueron las verdaderas madres de nuestra raza mestiza. Hoy ya no hay chichiguas porque los tiempos han cambiado. Las madres se han responsabilizado de sus criaturas. Ahora las chichiguas se llaman pachas, que una tras otra no da ese objeto de vida, sin amor, aunque tengan muchas formas agradables, sean pediátricas, tal vez llenen los requisitos alimenticios, pero falta el amor, el calor humano de nuestra madre, que con solícita atención da el alimento para la vida. Las chichiguas misqueñas no están solas, sino totalmente protegidas por Santa María de Socorro, porque ella es la madre que sabe amamantar al Señor de señores, y es modelo de madre amorosa, que con fina atención da de mamar a Jesús Salvador. Desde tiempos inmemoriales las chichiguas misqueñas han puesto bajo su protección a sus pequeños misqueñitos para que los cuide y les conceda suficiente leche para dar a otros hermanos de leche, ya que todos somos hermanos de Cristo e hijos de una misma madre, Nuestra Señora del Socorro de Guatemala. Amén. Esto escribe Osberto Gómez, el amigo de la Casa de la Cultura de Misco, en relación al chocolate. Y en base a eso, pues también mencionan que el chocolate es algo que ya se ha perdido. Usualmente se usan en los cumpleaños como bebida de Doc, yo le iba a preguntar por qué es que ya no se consume frecuentemente el chocolate en nuestros medios. Pues creo que se ha perdido digamos, bueno, es raro ver que o tal vez las mamás lleven a las hijas ahí a la cocina, le digan, venite, vamos a enseñar cómo se hace el chocolate, pero qué se necesita para preparar un buen chocolate. Las ollas de barro o aquellos pichelitos de peltre, creo que deben de tener su molinillo ahí que están preparando y empiezan a hacer la preparación. Me contaba el señor que vende esto que también se puede con esto, ya tiene el agua caliente, dejan caer la barra de chocolate y están ahí echándole para deshacer, porque es un proceso que cuesta. Aparte de eso, pues el hacer chocolate pues también tiene implicaciones en la cocina guatemalteca, porque yo recuerdo que para fin de año pues es parte también de las bebidas de consumo. Los tamales negros llevan chocolate, hay arroz con chocolate,
hay El mole. el mole lleva, si no lleva el chocolate, pues ese mole no sirve, o sea, tiene que ser. Entonces la cocina pues ha tomado muchas formas y varía. Entonces creo que ahí las mamás, y obviamente pues uno, como es más fácil preparar café, que solo es endulzar la bebida, echarle el par de cucharaditas al agua, y en cambio el chocolate es un proceso. Pero les contaba de que un amigo me dice, es fácil preparar chocolate. Lo único que se necesita es agua caliente o hirviendo, una licuadora. Se vierte el agua caliente en la licuadora, dependiendo cuántas personas sean. Si son 10 tazas, dice que se echa casi la libra, o si son menos personas, pues dos barritas o dos de estas formas redondas. Se tapa con cuidado de que no salga el agua caliente, se puede quemar uno. Se conecta a la licuadora y se sirve al gusto, sin necesidad de usar azúcar, ya viene con espuma. Pero el chocolate es, o sea, para tomarlo es así espeso, es raro. ¿Cómo es lo mejor? Dependiendo del gusto, pero usualmente el chocolate es espeso y es espumoso. Sí, sí, es bien importante es bien importante la espuma. Por eso es que se usa el molinillo para espumar. Y mencionaban ahí que a la realeza en México, ¿no? Los grandes señores, pues era su chocolate con espuma, que ese es el chiste. Entonces por eso creo que es todo eso de los molinillos que lleva el proceso de preparación. Y obviamente pues el chocolate se acompaña del panito, que usualmente es lo que uno pide, pero en la mayor parte de lugares donde uno va, es raro que ya le ofrezcan a uno el chocolate, porque el café lo desplazó. Pero ahora lo curioso que estaba leyendo es que en esta parte del Soconusco hay muchos agricultores que dice que exportan más de 400 toneladas de lo que es el chocolate o el cacao, y que ellos han visto de que como no usan agroquímicos, están teniendo mucho auge como un factor de venta, porque resulta que los monocultivos, como lo que es la palma africana y otros productos que han dañado el sistema, está perdiendo mucho mercado. Entonces ahora ellos están viendo que esto está empezando el auge nuevamente, entonces están volviendo al cultivo tradicional, todas las técnicas que ellos utilizan del cultivo del cacao, y es una buena fuente de ingresos, porque Ángel, no sé si te recordás que a la par de ahí de Tapachula, pues hay pueblitos donde en el tiempo que se podía, los cruceros llegaban, 50, 100 personas querían ir a ver el tour ellos tenían tour del chocolate. Entonces llegaban al pueblo, los llevaban en un busito, los llevaban a una finca, les enseñaban cuál es el asunto del chocolate, y el chiste era tomar la bebida y venderles las barras de chocolate. Ajá. Y la planta del cacao es, bueno, para mí es algo bien raro como da su fruto, ¿verdad? Porque como que detrás del palito sale, ¿sí? No es como comúnmente conocemos cualquier fruto, que de las ramitas. Dice que tiene floración casi todo el año y da en las épocas de verano, pues dice que ahí se pueden encontrar las semillas. Y en la antigua Guatemala recuerdo que también hay un museo del chocolate, aunque el Chocomuseo. El Chocomuseo, que por ejemplo hay un cuarto como este tamaño donde empieza a mostrar todo lo que estábamos platicando acá. Pasando por el tueste. Pues sí, por todas las culturas, y da uno la vuelta. Al final pues llega uno al donde están ofreciendo un trocito de chocolate, pues si el chiste es jalarte como un futuro comprador y decir, me gusta esto, denme una libra, y así es como funciona el mercado ahora. Entonces aquí, por ejemplo, y también una de las cosas importantes es de que pues está un poco, bueno, a veces dependiendo del que quiera tomar uno, pero también el uso de la vasija es muy importante antes para el consumo del chocolate. Entonces llegó a ser moda que le colocaban un agarrador de metal, a veces estaba recubierto con plata y tenía como un descanso para que no se cayera, porque eso se daba vuelta. Y en Europa dice que también hicieron un objeto que usualmente era cerámica, donde tenía como un platito y uno podía descansar, y eran objetos de uso y de moda en su tiempo en Europa. Pero como lo que estábamos platicando, que esto empezó en desuso, y obviamente pues por todo lo que ahora se conoce, pues está empezando el auge nuevamente por ejemplo en México acá,
que está tomando relevancia nuevamente todo lo ancestral y viendo las propiedades que tiene, que obviamente pues es una bebida que es un buen alimento y tiene sus propiedades medicinales también. Y obviamente pues para estas épocas, usualmente cuando empieza el frito, lo mejor es un chocolatito, así un chocolate con sus panitos, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo de lo que es uno de los objetos de Casa de la Cultura, ¿verdad? De mostrar parte de lo que es la herencia ancestral, de todas las bebidas, todo lo que representa al guatemalteco, su pasado, y ver que obviamente pues dependiendo del consumo que uno pueda tener, por ejemplo, un buen chocolate para comprar podría ser Santa María de Jesús en Antigua, es un chocolate riquísimo, no es grasoso como el que mencionas. El problema es cuando son de mala calidad, que salen muy grasosos y muy pastosos. Pero si querés comprar un chocolate de buena marca, en la calle principal de Misco, ahí están moliendo y ahí huele a chocolate, ahí es donde te llevan. Creo que ellos tienen también varias tiendas donde hay varias familias que tienen más de 60 años de... Es una media tradición de la venta de chocolate. Sí, es una tradición, entonces puedes ir a probar, hay chocolate y ahora les agregan un montón de aditamentos, pero ahí es donde también se dice que eso depende de tu gusto. El gusto y el paladar, ¿no? El gusto y el paladar. Y esto pues, ahora lo que nos hizo falta, pues ahora fue traer, que Kike hoy nos falló con el agua, la estufa, el agua caliente, si no hubiéramos hecho una demostración del chocolate, pero creo que esa es una de las intenciones, animar ahí al teleauditorio para que se animen a enseñar a las madres, pues a sus hijas, a cómo se preparan las bebidas, cuál es el proceso que hay que tener a la mano, cuáles son el toque o el punto exacto para decir esta es la bebida, y yo creo que eso es parte también de la enseñanza, ahora que hay suficiente tiempo ahí en casa. Para probar chocolate. Para probar un buen chocolate. Que nos inviten un día, digan, miren, les hicimos caso y ya estamos con el chocolate. Y estamos con el chocolate. El chocolate de Misco, Así es. Bueno, Doc, no sé si tienen algo más que agregar o terminamos ahí con... Invitarlos a que prueben el chocolate, que es una bebida mesoamericana nuestra, muy propia, y que entrenen el paladar. Y realmente el chocolate combina con un montón de cosas, desde el famoso mole guatemalteco, que es con plátanos fritos, hasta el mole mexicano, que es con pollo, con pechuga de pollo, que es una delicia. El mole mexicano poblano es una delicia con pollo. Estamos hablando de que nosotros no vemos posible cómo combinar el chocolate y la pechuga de pollo, pues no. Aquí como que es más común el chocolate con arroz, ¿verdad? Sí. Arroz con chocolate, como sí, pero más como bebida, pero allá es como comida, como comida el pollo y el chocolate, que queda delicioso, por cierto. Pero que vayamos y ahora que tenemos como el acceso a internet se puede consultar. Sí. Y por ejemplo, el mole que uno prueba en Antigua, en Guatemala, por ejemplo, o el que alguna vez le han invitado a uno acá, es riquísimo porque también pica, tiene su toque de picante. Pero lo de la delicia de los chocolates, por ejemplo, recuerdo también en unos centros comerciales en la ciudad que ya se atrevían tenían chocolate ahí blanco y ahí el chocolate oscuro, pero los dos uno no sabía ni cuál por la delicia, pero venía combinado con fresas, cortaban fruta y solo se mezclaba y era una delicia, pero es caro, obviamente pues es un gusto caro. Y obviamente pues las industrias en Estados Unidos y en Europa pues se han apropiado porque daba la apariencia como que ellos son los que produjeran el chocolate. Sí, porque esas industrias son las que sacan ya producto ya que en barrita, que en paquetitos y todo. Todo, hasta y ahí es donde lo que estábamos platicando, ¿va? Que uno nota el auge de los libros, de las películas y tanta cosa, pero ellos son los que se han apropiado de toda esta tradición, donde obviamente pero es por obviamente la idiosincrasia de estos países, ¿verdad? De que como que se durmiera uno y otros le ven el potencial de mercado, y ahí es donde uno ve también que los pueblos tienen que entrar en el juego esto de que los biocultivos o lo que es megadiverso, así como Guatemala, que las culturas ancestrales pues tienen tanto que ofrecer, pero todo lo que ha pasado en el país pues hace de que como que vamos de retroceso y no hay forma de que salgamos, pero yo creo que esa es parte de que nosotros también nos vemos
alentados con los programas a leer, a estudiar temas, a diversificar, a aprender, que creo que esto es una corresponsalía de que, por ejemplo, con cada tema que se aborda hay que documentarse, y obviamente pues hay gente que les gusta mucho la diversidad, entonces ahí es donde tratamos de tocar temas. Y en la próxima pues creo que vamos a hablar un poquito sobre ya que salió en uno de los diarios el torito de San Nicolás, vamos a tocar uno de los temas sobre la pila y los lavaderos de antaño que ya desaparecieron. Creo que eso va a ser importante también para que... Ya están pasando a la historia, ¿va? Ya pasaron a la historia, y vamos a reflexionar un poquito al respecto para que también estén entretenidos ahí viendo ahí el Canal 9. Bueno, doctor, entonces gracias por acompañarnos siempre. También a gracias. Ángel, gracias por estar siempre con nosotros, y a ustedes allá en casa, gracias por permitirnos entrar, y volvemos a la próxima.